Muy buenas tardes, respetables estudiantes. Es un gusto poder estar con ustedes en este inicio de curso de manejo y recuperación de cuencas hidrográficas. Mi nombre es Douglas Tovar, soy ingeniero agrónomo en sistemas de producción agrícola y pues voy a tener el gusto de poder acompañarlos durante este semestre en el curso de manejo de cuencas hidrográficas. En este momento habemos conectados exactamente 16 personas. Yo esperaría que haya todavía más personas, pero si no es así, de igual manera vamos a dar inicio con el horario que tenemos estipulado, que es de 5:15 a 6:45 los días domingos. Algunos avisos antes de empezar el curso. Quiero comentarles que este curso se va a estar transmitiendo tanto días sábados como domingos en el mismo horario. Por lo tanto, si usted por alguna razón no puede conectarse los días domingos, pues puede hacerlo los días sábados o viceversa. La idea es de que por favor usted no se pierda ninguna de las videoconferencias que vamos a estar transmitiendo cada fin de semana. Existe un medio de comunicación entre ustedes y mi persona, que es el correo institucional que se ha creado para este curso. Así que me voy a permitir escribirlo en el chat de esta videoconferencia para que por favor tomen nota. El correo electrónico es fe014@urural.edu.gt. A través de este correo nos vamos a estar comunicando. Si ustedes necesitan plantear alguna duda o alguna situación, lo pueden hacer por ese medio y yo voy a intentar responder a la brevedad posible, o en el mejor de los casos, yo voy a estar enviándoles consecutivamente el material que vayamos viendo cada fin de semana. Todo por medio de un hipervínculo donde ustedes podrán descargar las presentaciones, donde podrán descargar estas videoconferencias y las podrán ver en diferido. La importancia de esto es porque ustedes necesitan el material para responder las preguntas que vienen al final de los videos introductorios. Sin embargo, sí me gustaría ser claro con ustedes de que es necesario que por favor no se confíen únicamente con las preguntas que vienen en los videos, porque la universidad me ha solicitado que una parte de las preguntas sea de los videos introductorios y otra parte provenga del contenido de estas videoconferencias. Entonces, considero que es saludable para ustedes que pongan la atención debida en estas videoconferencias y entonces puedan responder las preguntas. Eh, Quiero comentarles también que las tareas, como ya es del conocimiento de ustedes, se van a estar publicando en la plataforma académica de la universidad de manera oportuna para que ustedes puedan realizarlas y así completar la zona de este curso. Este curso por sí mismo es un curso muy interesante. Si no estoy mal, ustedes ya pertenecen al quinto semestre de la carrera. Significa que están iniciando su tercer año y por lo tanto, muchos de los cursos que van a recibir en este momento ya van a comenzar a formar parte de su especialización. Me imagino que hay ingenieros civiles, ambientales, agrónomos. En todo caso, cuando ustedes me envíen el correo, me gustaría, por favor, que me den su nombre completo, su número de carnet, eh, la carrera que está estudiando y, si es posible, me indiquen a qué sede corresponden o pertenecen ustedes para yo saber de qué parte del país se están comunicando conmigo. Repito, para los que se acaban de incorporar, tenemos un correo electrónico que es el medio de comunicación entre ustedes y mi persona. Es fe014@urural.edu.gt. Lo pueden ustedes copiar en el chat de esta videoconferencia.
Para aclararles también, yo no utilizo redes sociales, no utilizo WhatsApp, grupos de Telegram, porque considero que son eh, medios que en algún momento interfieren o obstaculizan otras actividades. Por esa razón, prefiero dejar todo registrado en un correo institucional para cualquier resolución de dudas. Así que, por favor, los invito a escribirme, ya sea en este momento o posteriormente. Les agradezco de antemano la puntualidad. Creo que tenemos 2 periodos consecutivos de 45 minutos para este curso, porque en algún momento sí vamos a tener la necesidad de hacer algunos ejercicios prácticos por medio de sistemas de información geográfico para poder delimitar algunas cuencas hidrográficas. Así que, por favor, les voy a suplicar que sean siempre lo más puntuales posibles. Yo también trataré de hacerlo desde las 5:15 hasta las 6:45 p.m. Muy bien. Con este preámbulo, entonces, vamos a dar inicio al contenido del día de hoy. Corresponde el código de este curso, el FE014. Nos encontramos en la semana número 1, gracias a Dios. Y el tema que vamos a ver hoy son algunos conceptos generales sobre cuencas hidrográficas. El objetivo de la clase es que antes de entrar en materia, ustedes conozcan algunos conceptos que están relacionados o que están vinculados con el tema de cuencas hidrográficas, por la sencilla razón de que se manejan algunos términos importantes que hay que entenderlos antes de poder entrar de lleno en el tema tan profundo como lo pueden ser las cuencas hidrográficas. Para ello, vamos a hablar en primera instancia de un concepto que ustedes han escuchado, me imagino yo, a lo largo de sus vidas, que es el ambiente. Si yo les preguntase a cada uno de ustedes qué entienden por ambiente, estoy seguro que cada uno me daría una respuesta y esas respuestas serían muy probablemente un poco variantes entre ustedes mismos, porque realmente el ambiente cada uno de nosotros lo percibimos de distinta manera. Sin embargo, si quisiéramos hacer el esfuerzo de definir un concepto común para todos nosotros, diríamos que el ambiente es el conjunto de factores externos, entre ellos atmosféricos, climáticos, hidrológicos, geológicos y biológicos, que actúan sobre un organismo, una población o una comunidad. De esa cuenta, podríamos decir nosotros que el ambiente es todo aquello que nos rodea y cuyas características o propiedades de esos factores que nos rodean influyen en nosotros, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, en nuestra reproducción y, por supuesto, en la manera en que supervivimos o sobrevivimos en este mundo. Estos factores afectan la estructura, la dinámica de las poblaciones y, por supuesto, de todas las comunidades bióticas, es decir, todas aquellas comunidades que tienen algún tipo de manifestación de vida. El ambiente puede concebirse a distintas escalas según el organismo o grupo de organismos que se considere. Se podría aplicar también la definición de ambiente a estructuras bióticas infraorganísmicas, como los genes, las células, los tejidos. Si bien estas no son habitualmente estudiadas por la ecología, están relacionadas con la temática ambiental. Significa que nosotros mismos somos el ambiente de nuestras células, de nuestros tejidos, y por lo tanto cualquier cosa que hagamos para nuestro cuerpo va a repercutir directamente a las células, los tejidos, los sistemas de los cuales nosotros estamos compuestos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el concepto de ambiente tiene diferentes perspectivas. Una perspectiva que es muy general, que es el medio que nos rodea como seres humanos, pero también como individuos, nosotros mismos creamos el ambiente de nuestro cuerpo. Vulgarmente se emplea el término ambiente o medio ambiente para referirse a la contaminación u otras consecuencias de la acción del hombre.
que afectan al ser humano o sus sistemas de vida. Por lo regular, cuando escuchamos la palabra ambiente, automáticamente lo vinculamos al tema de la contaminación porque sabemos perfectamente bien que el ambiente en el cual vivimos tiene un nivel de contaminación bastante significativo y hemos visto o hemos sido testigos en algún momento de cómo se llevan a cabo ciertas iniciativas para poder descontaminar el aire y mejorar así la calidad del ambiente. Pareciera ser entonces que es necesario que exista una perturbación antrópica de la naturaleza para tomar conciencia de la existencia de un ambiente. Cuando hablamos de una perturbación antrópica, estamos hablando de una perturbación provocada por el ser humano. Es decir, si el ser humano no se diera cuenta de las cosas que hace, simplemente no tendría interés en lo que está pasando en el medio ambiente. Y creo que es lógico mencionar que todos los impactos negativos que se han provocado al ambiente no han sido provocados por los animales, sino que han sido provocados por el Homo sapiens, el ser humano, que por medio de cubrir sus necesidades básicas, a veces ha hecho un consumo desmesurado de los recursos y por lo tanto ha contaminado el ambiente. El medio ambiente es un sistema que está formado también por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. No se trata únicamente del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende a los seres vivos, los objetos, el agua, el suelo y las relaciones entre ellos. Significa entonces que el ambiente no se circunscribe únicamente a lo que está pasando a nuestro alrededor, sino que nosotros también influimos en el ambiente. Por esa razón se dice que la interrelación de todos los elementos de los ecosistemas son al final los que procuran mantener un equilibrio natural, pero esto casi nunca sucede. ¿Por qué razón? Podemos poner como ejemplo la necesidad de tener un lugar en donde vivir, por lo tanto, nosotros mismos comenzamos a talar árboles, comenzamos a eliminar bosques con el afán de poder construir nuevos condominios, nuevos residenciales, y entonces pasarnos a vivir a estos lugares que antes eran ecosistemas que resguardaban a otro tipo de seres vivos. Entonces, como lo acabamos de leer, comprende no solamente a los seres vivos, sino que también los objetos, el agua, el suelo y las relaciones que guardamos entre todos nosotros. De esa cuenta, pues ustedes sabrán que en el ambiente o en el tema del medio ambiente se denotan algunos problemas considerados o catalogados como principales, y entre ellos podríamos mencionar la contaminación del agua dulce y de los mares. Podríamos hablar también de la contaminación del aire, de la destrucción de la capa de ozono, de la destrucción de los bosques, los residuos y desechos urbanos que cada vez se van incrementando y no hay un adecuado plan de manejo integral, y la eliminación de la biodiversidad, por mencionar muchos otros problemas que en algún momento estoy seguro hemos escuchado, pero que para fines de este curso estamos resumiendo únicamente. Muy bien. Entonces, pues ya hemos definido la importancia de este concepto primario, que es el medio ambiente. Pasemos a un segundo concepto, el concepto de la calidad de vida. Si yo preguntase a cada uno de ustedes qué entiende por calidad de vida, unos probablemente responderían que calidad de vida es tener una buena salud, otros tener un buen ingreso económico, otros tener una buena relación espiritual, otros, por ejemplo, tener una estabilidad emocional en sus vidas, y así cada persona podría comprender la calidad de vida según sus propias necesidades y según sus propios intereses. Y precisamente eso es la calidad de vida, un conjunto de factores que da bienestar a una persona,
tanto en el aspecto material como en el emocional. Sabemos perfectamente bien que las cosas materiales no son suficientes para que una persona se pueda sentir plena y tampoco una persona necesita únicamente emociones para sentirse pleno, porque también tiene necesidades materiales como por ejemplo un refugio, un techo, ropa para vestir, algún nivel de preparación académica, etcétera. Entonces, la calidad de vida en sí mismo es un concepto bastante complejo porque cada persona lo va a interpretar según su conveniencia. En otras palabras, la calidad de vida son una serie de condiciones de las que debe usar una persona o un individuo para poder satisfacer sus necesidades. De este modo, que no solo sobreviva, sino que también viva con comodidad. Y ustedes tal vez estarán de acuerdo conmigo que no es lo mismo vivir que sobrevivir. Cuando nosotros vivimos, realmente estamos viviendo al máximo, explotando cada una de nuestras características, satisfaciendo cada una de nuestras necesidades y deseos, mientras que cuando sobrevivimos estamos tratando de luchar contra un sistema en el cual probablemente no nos sentimos cómodos, no estamos al 100% del confort y por lo tanto, como decimos nosotros coloquialmente, ahí seguimos en la lucha, aunque sabemos que nos está costando. Entonces, si comparásemos diferentes países, algunos desarrollados y otros en vías de desarrollo como el nuestro, podríamos entender claramente que unas personas tienen mejor calidad de vida que otros. Por ejemplo, en algunos lugares es muy sencillo obtener el servicio o el acceso al servicio de salud pública con una muy buena atención, con buenos doctores, con buenos equipos, con buenas tecnologías que le permite a la persona tener una atención primaria satisfactoria. Mientras que en países como el nuestro, si no son servicios privativos, pues tendríamos que acudir al sistema público y sabemos perfectamente bien que la calidad de ese servicio deja mucho que desear. Solo a manera de poner algún ejemplo muy sencillo. La calidad de vida entonces puede verse desde muchas perspectivas y además implica toda una serie de factores que no son necesarias para la satisfacción del ser humano. Algunos aspectos que se consideran en la calidad de vida, el bienestar físico, por ejemplo, que incluye dos aristas o dos perspectivas fundamentales que son la salud y la integridad física. Cuando hablamos de la salud, significa que las personas puedan tener acceso a un hospital con servicios de buena calidad, con doctores bien capacitados, bien preparados, que puedan dar diagnósticos certeros, un buen hospital que nos pueda proveer de medicinas eficaces, que nos puedan ayudar a combatir las enfermedades. Y cuando hablamos de integridad física, pues aquella satisfacción, aquella sensación de seguridad, de poder salir a las calles y no, y que los índices de delincuencia pues no sean una preocupación para nosotros. Pero estoy seguro que tanto usted como yo, en un país como el nuestro, sabemos que la delincuencia aflora en cualquier esquina de la calle. Y no es que esté hablando mal de mi país, porque yo amo mi país, pero también soy realista y soy consciente que salir a la calle en algunas horas específicas del día a veces podría ser un poco arriesgado. En este punto del bienestar físico también podemos hablar de una buena alimentación, lo cual tiene que ver con la oferta disponible de alimentos, pero también con la información que se brinda al público para que pueda consumir productos que no solo sacien el hambre, sino que también sean nutritivos. Otro punto de vista podría ser el bienestar material. Es lo referente al nivel de ingresos y a la posesión de bienes o activos que pueda contar un individuo. Cada uno de nosotros tenemos aspiraciones. Cada uno de nosotros hemos hecho un esfuerzo para poder cubrir ciertos niveles de ingresos que nos garanticen adquirir
cierta cantidad de bienes. Por ejemplo, adquirir un vehículo, adquirir una motocicleta, adquirir una casa, adquirir alguna oficina, por ejemplo, comprar algún terreno, etcétera. Son cosas materiales que al momento de adquirirlas estamos satisfaciendo cierta necesidad individual que poseemos. Por ejemplo, deberíamos poder ganar al menos lo indispensable para poder cubrir nuestras necesidades básicas, que según la pirámide de Maslow, que en algún momento usted lo habrá estudiado, la necesidad básica de un ser humano es el refugio y la alimentación. El bienestar social es otro componente de la calidad de vida, es todo lo relacionado a la interacción con otras personas. Nos referimos, por ejemplo, a gozar con un grupo sólido de amistades y un ambiente familiar saludable. Está comprobado que el ser humano por naturaleza es un ser que necesita convivir con otras personas para poder sentirse totalmente realizado. Aunque algunos de nosotros prefiramos vivir de manera aislada o tal vez alejado de las personas, eso no es del todo cierto, porque en algún momento de nuestras vidas siempre vamos a necesitar a alguien que complemente nuestra personalidad, que complemente nuestro ser. Por ejemplo, acostumbramos a visitar a nuestros padres si están lejos de nosotros, queremos que nuestros hijos nos visiten porque los sentimos muy lejos de nosotros, ver a la pareja, ver al cónyuge, es una necesidad latente de la persona poder convivir con otras personas. Y cuando esto no se logra, de alguna manera, la persona tiende a refrenarse, la persona tiende a manifestar pues algún problema que viene desde lo psicológico hasta lo emocional. El bienestar emocional es otro componente, se trata del aspecto psicológico, se relaciona con el desarrollo de una alta autoestima y la estabilidad mental. Y para poner un ejemplo sobre este tópico, voy a hablar precisamente del esfuerzo que ustedes están haciendo en este momento de estudiar una carrera profesional, una carrera universitaria. Muchos de ustedes probablemente se metieron a estudiar porque han aspirado a subir el nivel educativo que tienen en este momento. Algunos son bachilleres, algunos son peritos, algunos son secretarias, etcétera. Pero han optado por estudiar, tal vez pensando en que van a obtener una mejor plaza laboral, un mejor sueldo, pero detrás de ese objetivo también existe un incentivo psicológico que es elevar su autoestima, porque al momento de que ustedes obtengan un título, sin ustedes darse cuenta, están fortaleciendo su autoestima y se están realizando como personas y por lo tanto esperaríamos que todos tengamos la estabilidad mental que necesitamos para poder contribuir a la sociedad. Y podríamos hablar finalmente en este concepto de calidad de vida del desarrollo personal. Significa que la persona siente que está cumpliendo sus aspiraciones, sintiéndose realizada o realizado. Esto implica que el individuo pueda llevar a cabo, por ejemplo, los estudios que desea, como ya lo habíamos platicado, y puede desempeñarse en el campo laboral que es de su mayor interés. Entonces, aterrizando ya con este concepto de calidad de vida, vemos que también es un fenómeno bastante complejo que incluye diferentes perspectivas y que en el tema de cuencas hidrográficas ustedes pensarán que no tiene absolutamente nada que ver, pero en efecto sí, porque cuando estamos hablando de un plan integral o de un manejo integral de una cuenca hidrográfica, no podemos pensar en que vamos a proponer soluciones que únicamente beneficien a una persona, sino que realmente tenemos que buscar mejorar la calidad de vida de todos los habitantes que pertenecen a esa cuenca o microcuenca y por lo tanto va a ser necesario crear mesas de diálogo donde todas las personas puedan manifestarse, donde puedan expresar sus deseos, qué es lo que buscan, cuáles son sus objetivos como personas individuales y por supuesto como representantes
de comunidades que muchas veces se presentan por medio de líderes comunitarios. Muy bien. Espero estar siendo lo suficientemente extenso en cada uno de estos conceptos para que podamos realmente hilvanar una idea muy general al final de esta clase. Pasemos al siguiente concepto, que son los recursos naturales. Como su nombre lo dice, natural, son aquellos recursos o aquellos bienes o servicios que proporciona la naturaleza sin la intervención del hombre. Podríamos poner como un ejemplo sencillo el mar. Sabemos que el mar está ahí desde hace milenios y que no fue creado por el hombre. Igualmente las montañas, los volcanes, la flora, la fauna que existen en nuestro planeta se pueden catalogar como recursos naturales porque nunca existió la intervención del hombre. Para la economía, que es la ciencia y el arte que se especializa en el manejo adecuado de dichos recursos, estos siempre resultan insuficientes ante las necesidades infinitas de la humanidad. ¿Qué significa esto? Que el principal depredador de este planeta somos nosotros, los seres humanos. Somos nosotros los que hemos acabado con muchas de las especies de nuestro planeta. Somos nosotros los que hemos contaminado las aguas. Somos nosotros los que hemos acabado con muchas especies nativas. Somos nosotros los que hemos provocado cualquier impacto negativo al ambiente que usted en este momento se pueda estar imaginando. No existe otra persona, no existe otro ser vivo a quien podamos echarle la culpa. Somos nosotros los seres humanos los que hemos creado el impacto negativo. Cuando hablamos de recursos naturales, se habla de dos clases, de los recursos no renovables y los recursos renovables. Como lo dice la expresión, los no renovables son aquellos que se pueden agotar en algún momento dado, como por ejemplo el petróleo, las explotaciones mineras, el agua dulce, los árboles, etc. Y los recursos renovables son aquellos que se pueden regenerar siempre y cuando la explotación no sea excesiva, como los bosques. Entonces, aquí en la lámina usted puede observar algunas figuras o imágenes que se colocan a manera de ejemplo. Como recursos no renovables tenemos el petróleo, el oro, el cobre, la plata, el agua dulce e inclusive el suelo. Entre muchos otros ejemplos que podríamos citar, pero que no nos daría tiempo de conocerlos todos. ¿Y el suelo por qué? Preguntarán ustedes. Porque el suelo se puede decir que es un ecosistema vivo que le da fertilidad para poder dar vida a cultivos, para poder dar vida a bosques, pero si nosotros no cuidamos esos suelos apropiadamente, podríamos matarlo, convirtiéndolo en un área desértica que no será fértil y no podrá sustentar la vida. Y cuando hablamos de recursos renovables, podríamos hablar de los bosques, los cultivos, los ríos, la luz solar, la fuerza de las mareas o la fuerza que se crea por medio de las represas de agua. Son nada más algunos ejemplos para poder conversar sobre este concepto de recursos naturales. Y ojo, un cultivo agrícola, como por ejemplo el maíz o cualquier frutal o cualquier grano básico, no es un recurso natural, es un recurso artificial. Si usted observa un bosque que no ha sido plantado por el hombre, podríamos hablar de un recurso natural, es decir, existe o existió sin la intervención del hombre. Pero un cultivo como este que está acá, definitivamente es un cultivo o un sistema de producción que ha sido creado por el hombre, por lo tanto no es un recurso natural, sino es un recurso artificial. Son pequeñas cuestiones técnicas que es importante que conozcamos o reconozcamos para poder seguir conversando.
Los recursos naturales son utilizados y transformados por el hombre, ¿para qué? Pues principalmente para satisfacer nuestras necesidades. Y esas necesidades son muy complejas, son muy numerosas. Necesitamos un techo para protegernos, necesitamos abrigo, necesitamos alimento, necesitamos recreación, necesitamos convivencia, necesitamos en algún momento poder crecer como personas, como también necesitamos nuevas tecnologías para facilitarnos la vida, etcétera. Sin embargo, sin una adecuada planificación y organización, algunos de estos bienes pueden tender a su desaparición. Y eso creo que no es difícil de entender. En algún momento, sobre todo las personas que viven en el área rural, podrán darse cuenta de cómo han cambiado los paisajes naturales de sus comunidades. Cuando antes habían árboles, muy probablemente ahora hay condominios o extensionismo agrícola, etcétera. Tipos según fuente de origen. Podríamos hablar de recursos naturales bióticos y abióticos. Los bióticos son aquellos que provienen de la materia orgánica como plantas, animales y sus productos, es decir, aquellos recursos que provienen de los seres vivos. Y los abióticos, pues no provienen de la materia orgánica, como por ejemplo el suelo, el agua, el aire, los vientos, el mar, etcétera. Tipos de recursos naturales según estados de desarrollo. Aquí podríamos hablar de tres grandes grupos: los recursos potenciales, los recursos actuales y las reservas. Cuando hablamos de recursos potenciales, son aquellos que están disponibles en una región, pero que por el momento no se está haciendo nada por explotarlos. Esto es tal vez porque no se cuenta con la tecnología o porque en este momento no existe ningún interés en explotarlos. Los recursos actuales son aquellos de los cuales disponemos en este momento, los estamos explotando actualmente y generalmente tenemos una idea clara de qué cantidad o qué volumen tenemos de ese recurso y también sabemos cómo lo vamos a ir administrando a lo largo del tiempo. Y las reservas son recursos naturales actuales que los estamos explotando, pero que vamos a dejar reservada una parte para el futuro. Es un poco parecido a lo potencial, excepto que en el potencial no lo estamos usando, mientras que en las reservas sí los estamos usando, pero vamos a dejar de usar una parte para el futuro. Muy bien, vamos a dejar ahí el tema de recursos naturales y vamos a pasar al siguiente concepto, que es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y las posibilidades de las futuras generaciones. ¿Qué significa esto? Significa, como ya lo mencionamos hace un instante, de que los seres humanos necesitamos cubrir ciertas necesidades. Y esas necesidades, una vez cubiertas, no significa que ahí se van a desaparecer para siempre. Por lo general, nuestras necesidades son cíclicas o repetitivas. Significa que lo que supuestamente satisfacimos hoy, muy probablemente mañana lo vamos a volver a necesitar. Un ejemplo sencillo puede ser la alimentación. No porque usted comió hoy sus 3 tiempos, significa que no va a necesitar comer mañana. No porque usted construyó una casa hoy, significa que el día de mañana no va a desear otra. Por esa razón, se dice que el desarrollo sostenible busca cubrir las necesidades de hoy, pero sin poner en riesgo o sin comprometer los recursos y las posibilidades de las futuras generaciones. Sobre todo porque no somos los únicos habitantes de este planeta. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos seguramente van a necesitar los mismos recursos. Por lo tanto, yo no puedo pensar de una manera egoísta
pensando nada más en mis necesidades sin cuidar los recursos que van a necesitar las siguientes generaciones. Eso es en realidad lo que significa el desarrollo sostenible. Comprende 4 dimensiones puntuales: la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social, la económica, la ecológica y la técnica. Cuando hablamos de la sostenibilidad social, el concepto hace énfasis en la búsqueda del equilibrio entre el respeto al medio ambiente, el crecimiento económico y el bienestar social. Significa que nosotros, como seres humanos, en algún momento sabemos que necesitamos crecer, pero también sabemos que nos debemos a un medio ambiente para poder sobrevivir. Y ese medio ambiente no solamente va a influir en mí, sino que en un gran conjunto de personas que vamos a formar una comunidad que vamos a necesitar un bienestar social colectivo. Entonces, el enfoque social del concepto de desarrollo sostenible busca que se cree un respeto mutuo, un compromiso adquirido de todas las personas para utilizar apropiadamente los recursos naturales y mejorar la calidad del medio ambiente. La sostenibilidad económica es la capacidad de gestionar de la mejor manera los recursos, de cuidarlos y que estos sirvan para generar la mayor utilidad posible. Un ejemplo de ello pueden ser las casas de habitación. Aquí vemos un ejemplo. Se está construyendo una casa con madera, pero sabemos que esa madera, si no la manejamos apropiadamente, se puede acabar. Por lo tanto, creamos planes de reforestación para que dentro de unos años los árboles se vuelvan a regenerar y podamos cubrir las necesidades de vivienda del futuro. Solo a manera de ejemplo. Sostenibilidad ecológica implica la propuesta de los criterios necesarios para establecer la evaluación de los cambios, adaptaciones y límites del sistema ecológico ante la presión ejercida por los procesos de desarrollo socioeconómico. Sabemos perfectamente bien que mientras una sociedad va creciendo, la necesidad de consumir también va a ir creciendo. Y por lo tanto, el ritmo de consumo de los recursos naturales va a ser tanto que en algún momento podríamos poner en riesgo todos los recursos disponibles. Por esa razón, este concepto de desarrollo sostenible, en su enfoque ecológico, nos trata de decir, ponga atención a los límites del sistema ecológico que usted está explotando. Esa presión que estamos ejerciendo ante ese crecimiento socioeconómico en algún momento nos podría pasar factura. Entonces, tenemos que crear planes de manejo y en el tema de cuencas hidrográficas, el aspecto ecológico es muy importante porque de eso dependemos para sobrevivir. Sostenibilidad técnica se relaciona con la calidad de la formación de las personas y el mejoramiento de la calidad de los programas de formación en aras de proteger la naturaleza. Si bien es cierto que nosotros somos los principales responsables de la contaminación y del consumo excesivo de los recursos naturales, pues también tendríamos entonces que tener la capacidad de reconocer cuáles son las mejores maneras para contribuir o contrarrestar esos impactos dañinos que estamos provocando. Personas como ustedes o como yo, que hemos estudiado, que tenemos la oportunidad de tener acceso a educación universitaria, entendemos la trascendencia y la importancia que implica manejar adecuadamente los recursos. Pero las personas que viven, por ejemplo, en las áreas rurales, cuya educación es básica o primaria y que no tienen el alcance suficiente para poder comprender estos impactos, pues van a continuar por el resto de sus vidas y en las generaciones siguientes actuando de la misma manera y por lo tanto nunca se alcanzará el desarrollo sostenible.
Nuestra tarea como futuros profesionales, entonces, es ir y enseñar a todas las personas las mejores formas para poder conservar el medio ambiente. De esto se trata el enfoque de sostenibilidad técnica. Este concepto de desarrollo sostenible no es un concepto reciente, data más o menos desde 1987 con la publicación del informe de Brundtland. Gro Harlem Brundtland es una mujer de nacionalidad noruega que tuvo una participación muy importante en las Naciones Unidas y que dio a conocer los primeros temas de interés o de índole ambiental, como por ejemplo la industrialización que estaba muy acelerada y también el crecimiento de la población que también iba muy acelerada. El informe de Brundtland pone de manifiesto la preocupación y el interés entonces de comenzar a crear iniciativas que permitiesen eh, disminuir el ritmo de contaminación y hacer un uso más racional de los recursos naturales, porque de lo contrario, si continuásemos de la misma manera, en términos de 50 años, habríamos acabado con un buen porcentaje de los recursos que existen en el planeta. Entonces, el informe de Brundtland es un referente para el tema de ambiente y desarrollo sostenible. De hecho, en ese informe aparece por primera vez el concepto de desarrollo sostenible que ustedes han escuchado a lo largo de su carrera. Muy bien. Ya hemos visto entonces 4 conceptos fundamentales antes de entrar al tema de cuencas hidrográficas. Y entonces vamos a tratar de definir qué es una cuenca hidrográfica. Una cuenca hidrográfica es la zona drenada por las aguas que en cierto punto se unen y desembocan hacia otro cuerpo de agua. A menudo, un pequeño río se alimenta de uno más grande, por lo que la cantidad de agua de la cuenca se hace más grande. De esta manera, una gran cuenca hidrográfica se compone de una corriente de agua principal y sus tributarios. Para poder explicar un poco más este primer párrafo, tenemos aquí un esquema o un bosquejo de un gran paisaje que representa un territorio que está, por ejemplo, presente en las montañas, en las partes más altas. De esas montañas provienen pequeños ríos o afluentes, como se les denomina, y estos pequeños afluentes se conectan a cauces de ríos un poco más grandes y al final estos cauces se van a unir en un punto en común para finalmente producir una sola desembocadura que puede ser, por ejemplo, un mar, puede ser un humedal, puede ser un lago, puede ser una laguna, etcétera. O inclusive pueden ser afluentes cuya desembocadura van por debajo del suelo a las aguas subterráneas. Esto en sí, de una manera gráfica y sencilla, podemos decir es una cuenca hidrográfica, un conjunto de ríos que se interconectan entre sí, que se van distribuyendo a lo largo de un territorio y que al final van a desembocar a un cuerpo de agua. Una cuenca hidrográfica es una zona de la superficie terrestre en donde las gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes hacia un mismo punto de salida. Al conjunto de ríos que se interconectan entre sí, les vamos a denominar sistema de drenaje o sistema de corrientes. Todo ese sistema va hacia un punto único de salida, que es la desembocadura. Es decir, es una especie de embudo del territorio por el que escurre el agua desde las partes altas hasta llegar a un punto en común de donde sale toda el agua que fluye hacia otro lado. Eso es una cuenca hidrográfica.
Espero haber sido lo suficientemente claro en esta primera aproximación de cuenca hidrográfica. Continuemos. Respecto a los límites de una cuenca, estos constituyen lo que se conoce como parteaguas o divisorias de aguas. Podemos observar aquí, en la imagen que está arriba, las partes más altas de las montañas. Toda la orilla de la montaña constituirá los parteaguas o las divisorias de aguas. ¿Por qué se les llama parteaguas? Porque son estos lugares en donde se decide, según la topografía, según el relieve del territorio, son estos lugares o áreas donde se decide hacia dónde va a fluir el agua, si para el frente, si para atrás, si para occidente o para oriente. Por eso se les llama parteaguas o divisorias de aguas. Si hablamos un poco de la clasificación de las cuencas hidrográficas, vamos a encontrar 4 clasificaciones primarias. Una cuenca exorreica es cuando una cuenca tiene una o más salidas de agua hacia un caudal mayor o hacia un lago o hacia un mar. Se dice entonces que esta cuenca es abierta o exorreica. Aquí ven en el esquema 2 ríos que desembocan en un lago y que ese lago desemboca posteriormente en el mar. Es un ejemplo únicamente. En una cuenca endorreica es lo contrario. Es decir, si no tiene ninguna salida, se califica de cuenca cerrada o endorreica. Y por lo general da origen a un lago o a una laguna si la impermeabilidad del suelo se lo permite. Tenemos las otras 2 clasificaciones, la cuenca criptorreica, que fluyen subterráneamente, y las cuencas arreicas, que son aquellas en las cuales el agua se evapora o filtra en el terreno antes de encauzarse en una red de drenaje. Estas cuencas arreicas, por lo general o por lo regular, son pequeños ríos efímeros que se forman y que desaparecen en menos de un día o que únicamente aparecen por intervalo de ciertas horas antes de que se evaporen o se filtren en el terreno. Va a depender mucho de la fisiografía y de la topografía del lugar. Entonces, en este pequeño cuadro tenemos agrupadas las 4 clasificaciones. Recuerden, por favor, las exorreicas son aquellas aguas que van al mar. Las endorreicas son aquellas que se quedan atrapadas en lagos o lagunas. Las criptorreicas, las que van por debajo del suelo o subterráneamente. Y las arreicas son aquellas aguas que se evaporan o se filtran antes de incorporarse a un sistema de drenaje. Aquí tenemos un esquema de un territorio donde se van disminuyendo los grados de la cuenca. A la gran figura la vamos a denominar una cuenca. Si quisiéramos hacer un estudio de una región, por ejemplo, una parte de un municipio, le podríamos hablar subcuenca, o si hablamos de solamente algunas comunidades de ese municipio, le podríamos denominar microcuenca. En realidad, para poder hacer distinción si se trata de una cuenca, una subcuenca o una microcuenca, vamos a tener que calcular la extensión de la superficie territorial para poder hacer una clasificación un poco más certera. Dentro de una cuenca, entonces, puede haber una o más subcuencas y varias microcuencas, cuyas salidas secundarias llegan finalmente al cauce principal de salida o a un punto determinado de la misma. Todas estas, ya sea la cuenca, la subcuenca o la microcuenca, van a conformar lo que ya denominamos el sistema de drenaje. Si trajéramos, por ejemplo, este conjunto de ríos que se ve en esta figura y lo quisiéramos trazar únicamente como líneas simples y sencillas, podríamos tener quizá una aproximación o una referencia
como este ejemplo que observan en la parte baja de la lámina, a la derecha. Pueden observar ustedes ese chiribisco, si le quisiéramos llamar de alguna manera, que representa el sistema de drenajes, o dicho de otra manera más sencilla, el conjunto de ríos que conforman a toda esta cuenca. Cabe mencionar que este sistema de drenaje es de orden 4 por la complejidad que implica. El sistema de drenaje de una cuenca hidrográfica es el que constituye el cauce principal y sus tributarios o afluentes. A cada uno de estos pequeños ríos que se van incorporando a ríos más grandes y finalmente al cauce principal, les vamos a llamar tributarios o afluentes. La forma en que estén conectados estos cauces en una cuenca influye en la respuesta de esta a un evento de precipitación. Para tener un poco más noción sobre las dimensiones de una cuenca, vamos a hablar de esta división. Se considera que una cuenca abarca un territorio mayor a 50.000 hectáreas, mientras que una subcuenca tiene un territorio entre 5.000 a 50.000 hectáreas y una microcuenca tiene menos de 5.000 hectáreas. Algunos de ustedes posiblemente todavía no tengan una noción de cuánto es una hectárea. Si no tenemos una idea de qué es una hectárea, mucho menos vamos a comprender qué es una microcuenca, qué es una subcuenca o una cuenca. Entonces, les voy a dar un pequeño consejo o un tip. Recuerde que una hectárea son 10.000 metros cuadrados y la extensión de un estadio de fútbol oficial es 1.40 veces el estadio Bernabéu, por ejemplo. Es decir, que un estadio mide 1.40 hectáreas. Esto es únicamente para que usted tenga una noción de cuánto podría ser una hectárea. Entonces tenemos aquí un estadio y un poco más del estadio para constituir una hectárea completa. Espero haberme explicado. Entonces, si hablamos que una microcuenca es menos de 5.000 hectáreas, pues tendríamos que considerar que una microcuenca probablemente tenga el tamaño de 5.000 estadios de fútbol o un poco más para poder tener una noción de que estamos hablando de grandes extensiones de terreno. Aquí en la pantalla, en la figura, pues se observa una pequeña figurita, ¿no? Pero realmente esta microcuenca, si es menor a 5.000 hectáreas, pues estamos hablando que el área bajo estudio podría abarcar casi 6.000 campos de fútbol. Nada más para tener una referencia. Muy bien. La cuenca hidrográfica también se compone de 3 partes: la parte alta, la parte media y la parte baja. Esto conforme al relieve o la topografía del lugar. Por lo tanto, no es difícil comprender la lógica de esta división. La parte alta corresponde a las áreas montañosas o cabeceras de los cerros y es donde generalmente vamos a delimitar la cuenca por medio de los parteaguas o las líneas divisorias de la cuenca, que como ya lo mencioné hace unos instantes, son todas las orillas de las montañas porque es el punto máximo donde un río puede drenar. La parte media es donde se juntan las aguas recogidas en las partes altas y en la que el río principal mantiene un cauce definido, como por ejemplo el que viene aquí casi al centro de la imagen. Y por supuesto la parte baja es donde se desemboca hacia ríos mayores o a cuerpos de agua más grandes. Como en todo sistema, en una cuenca también existen entradas y salidas de agua. Algunas entradas de agua, ¿cuáles podrían ser? Por supuesto, la lluvia, que se denomina precipitación pluvial,
Podrían existir desvíos naturales o artificiales de ríos, por ejemplo, algún río que fue corregido y que por lo tanto naturalmente no pertenecía al sistema de drenaje, pero que al momento de haberlo desviado, ahora sí forma parte del drenaje, y entonces eso se catalogaría como una entrada o una salida, dependiendo del caso. Estas entradas y salidas se realizan por medio de lluvia, por medio de desembocaduras de ríos u otros usos que se le dé al recurso agua. De hecho, cualquier alteración que se haga en cualquier parte de la cuenca va a afectar al resto de la cuenca. Y por eso es que hablábamos un poco los conceptos que vimos al inicio de la clase. Si las personas que viven en las partes altas consumieran una gran cantidad de agua o desviaran los ríos para su propio beneficio, la pregunta sería, ¿qué pasaría con las personas que viven en la parte media o en la parte baja? Por lógica, entenderíamos que el agua no llegaría hasta estos lugares y por lo tanto estarían siendo susceptibles a la escasez de agua y a todos los problemas que esto conlleva. Por esa razón, en un manejo integrado de cuenca, yo no puedo pensar nada más en las personas que viven en la parte alta y mucho menos en las personas que solo viven en la parte baja. Todos los que pertenecen a la cuenca, a la subcuenca o a la microcuenca deben participar, deben proponer ideas, deben proponer soluciones para beneficio común. El orden de la cuenca es un número que refleja el grado de ramificación del sistema de drenaje. En este caso, en este ejemplo, vemos que es un sistema de drenaje de orden 4. ¿Por qué? Porque los pequeños afluentes, los más cortos, se catalogan con el número 1, que se conectan con un cauce más grande, que son los números 2, y esos dos a la vez se conectan en un punto en común con un cauce mucho más grande o con un caudal mayor, que es el número 3, y finalmente todos estos pequeños afluentes o este conjunto de afluentes se van a conectar a un punto común para formar la desembocadura final. Y ese por lo regular se le agrega o se le asigna el número 4. Esto va a depender del área que estemos estudiando. Si hiciéramos de cuenta que este es el sistema de drenajes para un municipio entero, pues podríamos estar haciendo un estudio del municipio, pero si yo no quiero estudiar el municipio, sino que solamente algunas comunidades por esta región, estaríamos hablando de un sistema de drenaje de orden 2. Y así, sucesivamente, el análisis va a cambiar dependiendo del objetivo del estudio. Espero estar siendo claro. Aquí tenemos entonces cuál sería, eh, cuál sería la manera en que deberíamos hacer la nomenclatura de un sistema de drenajes. Los cauces de primer orden son los que no tienen tributarios. Si usted se da cuenta en la imagen, todos los números 1 no tienen ningún río que les contribuya para su formación, ¿verdad? Los 1 son los primeros. Son los ríos más cortos, son aquellos que sí van a contribuir, pero que ninguno les va a contribuir a ellos. Por eso se catalogan como número 1. Los cauces de segundo orden se forma de la unión de dos cauces de primer orden. Aquí vemos dos unos, hacen una unión y se crea el 2. Igualmente aquí tenemos dos unos que se unen para formar un 2 y este 1 forma parte de la línea 2 y estos dos números 2 se unen para formar un número 3, como lo dice acá. Cuando un cauce se une con un cauce de orden mayor, el canal resultante hacia aguas abajo retiene el mayor de los órdenes. Y el orden de la cuenca es el mismo que el de su cauce principal a la salida 4. Vamos a ver también dos conceptos diferentes pero parecidos, la cuenca hidrográfica y la cuenca hidrológica. Cuando hablamos de cuenca hidrográfica,
es el área de terreno que se conforma el sistema hídrico, es decir, el conjunto de ríos. Mientras que cuando hablamos de una cuenca hidrológica, es cuando el relieve y la fisiografía del terreno cambia la dirección del flujo superficial. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de cuencas, para decirlo de una manera mucho más sencilla, una cuenca hidrográfica es el conjunto de ríos y únicamente se encarga de ver o estudiar cómo está conformado el sistema de drenaje. Y la cuenca hidrológica ya relaciona ese sistema de drenaje con las demás características del territorio, como la topografía, como la fisiografía, como la geología, etc. Es decir, que el estudio de una cuenca hidrológica es mucho más complejo que sencillamente estudiar cómo se distribuye el sistema de drenaje de la cuenca hidrográfica. Hablemos un poco del manejo integral de la microcuenca en el desarrollo sostenible. El manejo integrado de los recursos de la microcuenca busca el equilibrio entre el desarrollo de las actividades humanas y la protección de los recursos naturales, utilizándola, por supuesto, como una unidad de planificación. Vemos en la imagen a un grupo de personas, muy probablemente provenientes de diferentes partes de la cuenca, que vienen como representantes de las comunidades que son beneficiarias del recurso agua. Y es que cada uno de ellos tienen ciertas necesidades. Algunos, por ejemplo, necesitan agua para sembradíos, otros necesitan agua potable para escuelas, otros necesitan agua para los bosques, y así sucesivamente las necesidades podrían ir variando. Es decir, que las cuencas son más que solo áreas de drenaje en y alrededor de nuestras comunidades. Son necesarios, por ejemplo, para apoyar el hábitat de las plantas, los animales, proporcionan agua potable a las personas, a la vida silvestre, también se necesita para la recreación y el disfrute de la naturaleza. El término manejo de cuencas comienza a aplicarse en forma relativamente extendida en América Latina y el Caribe a finales de la década de los 60. De hecho, fue en los Estados Unidos de América cuando se comienza a utilizar el tema de cuenca hidrográfica por la necesidad de conservar todos los recursos que se estaban acabando de manera muy acelerada en este país. En aquella época, el objetivo inicial que se buscaba era principalmente estudiar o controlar el ritmo de la descarga del agua captada por las cuencas, es decir, que estudiaban factores como, por ejemplo, la cantidad de agua disponible, la calidad del agua y el tiempo en que podía bajar el agua desde las partes más altas hasta las partes más bajas, hasta allí. Sin embargo, hoy en día el concepto de manejo de cuenca es mucho más integral, tiene una gestión integrada, donde se encarga de buscar, por ejemplo, una gestión óptima de los recursos naturales, donde se incluye el uso del agua, una buena agricultura, la silvicultura, técnicas de conservación de la naturaleza, la planificación urbana, o que se denomina también ordenamiento territorial, la infraestructura, la planificación y el desarrollo regionales. Es decir, que hoy en día, cuando hablamos de un plan de manejo integral, estamos hablando no solamente de la calidad del agua, sino también de toda una serie de actividades que se van a tener que llevar a cabo para conservar la calidad de los recursos naturales. En este pequeño bosquejo que está en pantalla podemos observar que en una cuenca van a haber áreas destinadas para vivienda, áreas destinadas para cultivos, aprovechamiento de laderas para poder establecer cultivos, así como bosques, ríos que en algún momento va a ser necesario proteger, y así sucesivamente podríamos ir hablando de muchas perspectivas que incluye el manejo integral de una microcuenca. Con el tiempo, el enfoque de manejo de cuencas se ha asociado a temas de gestión ambiental
de ordenamiento territorial, de desarrollo regional y de gestión ambiental integrada. Y por último, todas las acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de una cuenca. Y es que aquí hay algo importante que decir. Los recursos naturales, como ya lo mencionamos, existen allí desde antes de la aparición del hombre. Por esa razón se dice que lo que primero se debe manejar no es la cuenca, sino las intervenciones que el ser humano realiza en ella, considerando que todas las intervenciones que nosotros tenemos en la naturaleza van a ocasionar alguna influencia en la dinámica de la cuenca. Por esa razón, muy probablemente ustedes habrán escuchado noticias de algunas comunidades que se oponen rotundamente al establecimiento de explotaciones mineras o al establecimiento de ciertas industrias que van a consumir demasiado recurso de agua, porque al momento de utilizar el agua, pues otras personas van a salir damnificadas o perjudicadas y por lo tanto los intereses van a cambiar. Mejorar la calidad del agua, entonces, es un reto en el que todos nosotros deberíamos involucrarnos, desde personas que no tienen educación hasta nosotros que en algún momento hemos hecho el esfuerzo de tener alguna profesión. Creo que una parte fundamental que ustedes van a tener que contribuir es a la educación de las personas en el interior para que cada uno comience a hacer la diferencia y entonces podamos valorizar de mejor manera los recursos naturales que tenemos disponibles. Y para ello, la educación es el medio propicio para las futuras generaciones lo asuman. Ya para finalizar, vamos a hablar un poquito sobre cómo se ha utilizado el recurso agua según el Instituto de Ambiente y Recursos Naturales, el YARNA, quien publicó en el año 2012 su último estudio ambiental. De hecho, es un estudio que ha sido reconocido a nivel mundial como un buen estudio y que ha sido tomado como referente para otros países para poder estudiar o caracterizar cuál es la situación ambiental de un país. En este perfil ambiental se dice que para el año 2010 se utilizó un total de 20.373 metros cúbicos de agua. Y de este total de agua, el 32% fue utilizado para la agricultura, el 38% para la industria manufacturera y el 25% para suministros de electricidad, agua y gas. También están los hogares con un 2%, apenas si lo comparásemos con estas que hemos mencionado anteriormente. Y si vemos que el último estudio fue para el 2010, imagínense ustedes si tratáramos de proyectar estas cifras para 2022, ¿cómo estaríamos hoy en día? Muy probablemente, si no se han respetado las políticas o la legislación con respecto al buen uso del agua, muy probablemente estos datos podrían ser mucho más alarmantes. En julio del año 2009, la Unidad de Planificación Geográfica y Gestión de Riesgo del MAGA publicó el mapa de cuencas hidrográficas a escala 1:50.000 para la República de Guatemala. Es un mapa que pretende representar cómo es la distribución de todas las cuencas hidrográficas identificadas para nuestro país. Ha sido un material muy importante porque a partir de él se han comenzado estudios más específicos para diferentes territorios del país. Muy probablemente usted va a necesitar este recurso, por lo tanto lo invito a que investigue en internet cómo poder obtener la memoria técnica de este documento y por supuesto el mapa. Si todavía no ha utilizado usted sistemas de información geográfico, lo invito a también a informarse un poco sobre este tema, lo va a necesitar. Este no es un curso de sistemas de información geográfico, pero en algún momento lo menciono porque creo que una
buena parte del estudiante es también ser autodidacta. Entonces, por favor, nada más lo dejo en el tintero, por si a usted se le despierta el interés, por favor, hágalo. Muy bien, hemos llegado al final de la clase. Quiero agradecerles por la atención prestada y les hago el recordatorio que tenemos el medio de comunicación, que es el correo de la clase, que es fe014 urrural.edu.gt, y por favor ahí puede manifestar cualquier tipo de duda y yo con gusto los voy a atender en cuanto me sea posible. Deseo para todos ustedes un excelente fin de semana o lo que resta del mismo, que tengan una buena semana y por favor continúen cuidándose del coronavirus. Que Dios los bendiga, estamos en contacto.